Bueno, muy buenos días, un saludo fraternal a todos. Hoy estoy emitiendo desde el colegio donde están mis mellicitos. Había una obligación prevista desde el inicio del año escolar del año pasado, no la tenía anotada, pero pues ya resolvimos todo para el día de hoy. La mecánica hoy va a ser hacer pues esta muy breve introducción. Luego vendrá una muy interesante charla que es pan de todos los días. Es una disciplina para los funcionarios de la entidad en los más variados niveles que tiene que ver con el tema de la medida de aseguramiento. Los aspectos más relevantes de la medida de aseguramiento estarán a cargo del doctor Carlos Enrique Cortés. Terminada su charla, presentaremos un video de unos 10 o 15 minutos que les dejo allí porque ya la hora de la presentación se aproxima. Entonces quedará para que ustedes puedan ver ese pequeño video. Luego la compañera Sandra Paredes nos hablará sobre la circular 03 y algunos detalles e inquietudes que hay con relación a eso. Absorben inquietudes y pues quedamos listos para lo que corresponda más adelante. Y ya el lunes arranca en debida forma el curso intensivo en procedimiento penal con el CECEP. Colegas, hoy tenemos el gusto de contar en este escenario con la presencia del doctor Carlos Enrique Cortés, quien es Otero, quien es abogado egresado de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, es especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Santander. Además es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con estudios en el Consejo General del Poder Judicial de España, básicamente sobre el proceso penal en el orden práctico, análisis de cuestiones polémicas, con una pasantía investigativa en la Universidad de Salamanca, España, sobre mediación penal. Actualmente es juez penal municipal con función de control de garantías en Bucaramanga, pero creo que ahorita ya está ubicado en otro cargo, aspecto que me detallará el doctor ahorita al iniciar. Entonces, iniciamos esta sesión con el doctor Carlos Enrique Cortés, a quien le doy un cálido saludo de bienvenida. Le agradezco, doctor, la gentileza que ha tenido de ofrecer sus conocimientos para la formación de los futuros fiscales de este país o los que ya son y van a ascender. Un abrazo, bienvenido. Tiene usted el auditorio en sus manos. Doctor José Frey, muchas gracias por sus palabras, por su recibimiento, su presentación, igualmente a quienes se conectan a esta charla. Y en este momento, pues, me estoy desempeñando como fiscal especializado en la unidad de extensión de dominio por el concurso de méritos del 2022. Y una de mis experiencias, bueno, de lo que pude detallar y que también logré, digamos, comparar con el concurso anterior, con quienes lo presentaron. El primero yo no lo presenté, el segundo sí. Es que preguntaron o formularon pues bastantes preguntas sobre control de garantías, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque al final, pues, si en cabeza de la fiscalía está la investigación del delito, pues claramente esta investigación tiene unas reglas. Y dentro de esas reglas está precisamente los controles de legalidad, las actuaciones que tienen esos controles previos, posteriores, cuáles actuaciones investigativas tampoco no tienen necesidad de acudir ante un juez para adelantarlas. Luego, entonces, es el llamado a que se estudie y se profundice sobre esta temática, porque quizás en algunas labores que desempeñamos, dependiendo de la unidad en que se encuentre cada fiscal, pues no tienen cercanía a estos temas, pero es seguro que van a formularse en el cuestionario de la siguiente convocatoria. Bien, entonces, en la mañana de hoy y de una forma, pues, lo más sucinta y puntual posible, vamos a abordar los aspectos más relevantes de la medida de aseguramiento en el sistema acusatorio, ley 906 del 2004. Para ello he preparado pues unas diapositivas que entro entonces a compartir con ustedes. Les pido que por favor me confirmen si se logra ver la pantalla en este momento. Si se logra... Sí, doctor, está cargando, ya cargó. Está cargando, perfecto. Voy a pasar la página para mirar si van cambiando las diapositivas, ¿vale? Entonces, acá mis datos, la charla, la fecha. Bien, el contenido de la exposición va a girar sobre estos ejes, por favor, para que estemos atentos. El régimen de libertad en Colombia, un breve repaso sobre los fundamentos constitucionales,
formas de privación de la libertad en materia penal dentro del sistema acusatorio, proceso penal ordinario, y abreviado, desarrollo de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento. De entre esos requisitos está la identificación, individualización, que a veces genera problema, inferencia razonable de autoría o participación, y la imputación como presupuesto para la imposición de la medida, fines constitucionales de la medida de aseguramiento, clases de medidas de aseguramiento que ofrece el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, fundamentos y desarrollos del juicio de proporcionalidad y duración de la medida de aseguramiento. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar entonces. En cuanto al régimen de libertad, en Colombia, tenemos que régimen se debe entender como un sistema político, es decir, se trata de una articulación de institutos normativos que salvaguardan y protegen un derecho fundamental como lo es el de la libertad. Es un elemento fundamental en la constitución del Estado democrático y su protección es esencial en el respeto de la dignidad humana. Acá hay una diferencia radical entre la Constitución de 1886 con la Constitución que nos rige en este momento, en 1991. Y es que si ustedes observan, en la estructura, en el cuerpo de la Constitución del 86, aparece primero todo lo concerniente al Estado, su configuración, los poderes públicos. Acá cambia el orden y se prioriza al ser humano y sus derechos y garantías fundamentales partiendo desde el artículo primero por la dignidad humana. Luego, entonces, ese es el mensaje y, obviamente, la relevancia frente a la salvaguarda del derecho a la libertad. Tenemos, entonces, como sustento constitucional los artículos 28, 32 de la Constitución que señalan las condiciones en que una persona puede ser aprehendida o detenida, en este caso que nos ocupa dentro del proceso penal. El artículo 28 establece, a diferencia de la Constitución anterior, un modulador, si se quiere, un aditivo relevante, y es que la privación de la libertad está en cabeza de una autoridad judicial. A diferencia de la Constitución del 86, que podía estar en cabeza de cualquier autoridad avalada por la Constitución y la ley en ese momento. Para la privación de la libertad, podría ser del Ejecutivo, inclusive. En este caso, el artículo 28 es claro al señalar que la restricción del derecho a la libertad está en cabeza de la judicatura, de una autoridad judicial, como reserva judicial. Obviamente, por motivos establecidos en la legislación y su domicilio respetado. La flagrancia es una excepción a la orden judicial previa y constituye entonces un sorprendimiento en la comisión del delito con respecto a las garantías fundamentales y bajo criterios de inmediatez. Es importante entonces destacar, sin ahondar sobre más aspectos de la flagrancia, que tiene un cimiento constitucional en el artículo 32 superior. De modo que frente a esas facultades que se le conceden a las agencias estatales para afectar el derecho a la libertad en el proceso penal, tenemos en la sentencia C-469 del 2016 unos límites tanto formales como sustanciales para la restricción de este derecho bajo la figura de la medida de aseguramiento. En cuanto a los formales, una reserva legal, es decir, los motivos deben estar debidamente señalados en la legislación, y una reserva judicial. Debo hacer hincapié en este punto. En la anterior Constitución, cualquier autoridad facultada por ley podía restringir el derecho a la libertad. Acá se plantea con la Constitución del 91 una reserva judicial. Y sustanciales para los casos específicos en cuanto a estricta legalidad, principio de excepcionalidad, principio de gradualidad y principio de proporcionalidad. En suma, no se trata entonces de operaciones automáticas, sino que están regidas bajo criterios de proporcionalidad, agotando un test de proporcionalidad con su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, porque se trata obviamente de la afectación de uno de los derechos y garantías que son estandarte del Estado social y democrático de derecho. En cuanto a la reserva judicial de la privación de la libertad, se plantea precisamente para una autoridad que cuenta con independencia y autonomía. Así se plasma y se desarrolla la sentencia C-716 del 2017, la sentencia C-024 del 94, entre muchas otras,
donde se plantea que esta autoridad competente que estaba en la Constitución del 86 permitía que otros órganos del poder pues emitiesen órdenes de privación de la libertad, pero en aras de salvaguardar este derecho, de brindar mayores garantías, se deja en cabeza esta facultad a las autoridades judiciales. En cuanto a los motivos previamente señalados por la ley, se establece ese principio de legalidad como un estandarte y una herramienta de protección de este derecho, en la fijación de las condiciones en las que se resuelve posible privación de la libertad. El legislador goza de un margen de apreciación relativamente amplio, tiene libertad de configuración, pero igualmente debe establecer unos motivos explícitos, unos motivos lo suficientemente claros para que se pueda afectar el derecho fundamental a la libertad. Siempre, además, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad aplicados al caso concreto. De modo que en el sistema acusatorio y en general en cualquier sistema de enjuiciamiento criminal, tenemos dos formas de privación de la libertad. Una cautelar, que es durante el proceso, y una que es como consecuencia de una decisión condenatoria, de una sentencia condenatoria, que sería con la imposición de una pena. Las medidas cautelares personales son las que desarrollamos en la Ley 906 del 2004, artículo 306 y subsiguientes de manera específica, medidas de aseguramiento que pueden ser privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Y en cuanto a la pena, pues es la consecuencia de la declaratoria de responsabilidad penal a través de sentencia, bien sea agotado un juicio oral o por aceptación de cargos u otra forma anticipada de determinación del proceso. La medida de aseguramiento contempla una constante tensión, una permanente tensión entre la presunción de inocencia y la afectación del derecho a la libertad con la prevalencia del interés general y los fines del Estado, o lo que se ha denominado también en el estudio de la medida como fines constitucionales. Es una tensión permanente, como quiera que se le está aplicando una restricción invasiva de derechos, especialmente de la libertad, a una persona que no ha sido condenada penalmente. Por ello se habla de una tensión con la presunción de inocencia. No obstante, sí se ha establecido por el legislador unos parámetros en cuanto a la estructuración de una inferencia razonable que permita validar y legitimar la afectación del derecho fundamental. Por ello, no se habla entonces de pruebas en el sistema acusatorio porque no han sido practicadas en un juicio oral, público, concentrado, con inmediación de la prueba. La medida de aseguramiento se resuelve con medios cognitivos que permiten estructurar una inferencia razonable. Y en cuanto a los intereses generales y fines del Estado, está obviamente el de la justicia, está obviamente la protección a los testigos y la prueba, la prevalencia del orden jurídico, con la aplicación de las penas a quienes infrinjan la ley penal, pero también la protección de víctimas, la protección de la comunidad, que han sido criterios avalados por la Corte Constitucional en interpretación además de bloque de constitucionalidad, como ya ocurrió en dos ocasiones, por ejemplo, por el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, sin que esto implique que se trata de un debate totalmente zanjado. Nótese que, por ejemplo, en el Tribunal de Bogotá, no hace mucho se emitió una decisión por parte de quien hoy es magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Joaquín Urbano, en la que se apartó de la aplicación del artículo 310 en un caso específico por control de convencionalidad. Por ello, es importante destacar que no es un debate totalmente zanjado, pero que de momento se tiene como un fin constitucional válido la privación de la libertad por protección a la comunidad. Vamos a los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento. Se ha planteado una situación que en la práctica es problemática con la identificación e individualización de algunas personas frente a las cuales no es posible obtener un registro inmediato de sus datos, ¿no? De identificación. Les traigo una reflexión, porque creo que este problema no es nuevo y creo que esta es la visión adecuada para resolver esta situación que se presenta en la práctica.
abro comillas, sería ideal pero no indispensable conocer todos los datos que brinden tanto la identificación como la individualización de la persona que es sometida a la acción punitiva del Estado. De lo contrario, se llegaría al absurdo de que los delincuentes respecto de quienes se desconoce su filiación, o las personas indocumentadas, o conocidas solo por su remoquete, o las que han abandonado o cambiado el lugar de residencia, pese a su inconfundible señalamiento, no podrían ser sujetos pasivos de la acción penal. Corte Suprema de Justicia, radicado 11-412 del 2003. Es una reflexión que se hizo en aquel momento en una situación de dificultad para la individualización e identificación. El procedimiento que se debe seguir, que debe estar solucionado, en principio debe evacuarse como requisito de la imputación, pero que también tiene incidencia con la medida de aseguramiento, se desarrolla en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Se debe llevar a cabo un proceso de verificación que suele ser con la ficha de dactilar que se le toma al capturado para contrastar esas huellas con la base de datos que reposa la registraduría. Esa verificación de la correcta identificación y indemnización a fin de prevenir errores judiciales. No se cuenta entonces con un documento de identidad por parte del implicado. La policía judicial tomará ese registro de dactilar para llevar a cabo esa corroboración ante la registraduría, atendiendo los mecanismos técnicos o tecnológicos que se dispongan para ello. Se remite esta información a la registraduría para obtener una copia, la cual debe ser otorgada en el menor tiempo posible. Y para ello, tratándose de turnos de fin de semana, por ejemplo, la registraduría debe ofrecer este servicio. No pueden señalar o manifestar que porque es fin de semana, que porque entonces no son días hábiles para la función de ellos principal, que es la registro civil de las personas, pues entonces que no ofrecen el servicio. Acá hay una necesidad de justicia, hay una necesidad para la judicialización de las personas y deben ofrecer este servicio, porque además es por mandato legal. Y si la verificación es negativa, en los casos donde en ese momento, y por ejemplo con ciudadanos extranjeros, no es posible la identificación, tiene que llevarse a cabo el procedimiento de registro excepcional y por única vez asignándole un cupo numérico, frente al cual también hacemos remisión al decreto 1260 del 2070 y demás normas complementarias. Ese es el procedimiento. Luego, entonces, hay un falso paralelismo o antagonismo entre la identificación o lo que se debe conocer como identificación e individualización. La identificación, de alguna manera, está asociada a la idea de documentos oficiales. La individualización, aparte de los documentos, hace referencia a las características individualizadoras de una persona que la hacen distinta de los demás, que permiten caracterizarla y hacerla única e inconfundible respecto de los demás, para que se tenga en cuenta. Rápidamente, pues en la ley 600 se había presentado esta discusión. Ahí dejo unos radicados que comparto y autorizo su difusión pues, de las diapositivas para que se tenga como soporte. En la ley 906 del 2004, en estos radicados que planteo acá, se había presentado como tema de prueba, es decir, que tocaba probar en el juicio la identificación e individualización. Ya con posterioridad esto se decantó. No es un tema de prueba, es un tema que se debe resolver en el proceso. Entonces, ¿cuál es la dificultad acá? Ahora ponemos lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Prendido, por favor. Compañero que tiene el audio prendido. Yo no puedo ver en este momento porque estoy con la diapositiva enfrente, no podría. Gracias. Bueno, entonces, rápidamente, es que acá la Corte ya ha variado esa postura y ha señalado que esto tiene que resolverse durante el proceso penal. No necesariamente de la medida de aseguramiento, sino corregirse por la progresividad de los actos y por la urgencia en algunos casos, como por ejemplo con la flagrancia. Esto debe depurarse durante el proceso, pero debe hacerse. No esperar hasta la sentencia para luego verificar la identificación. De por sí este fue un problema que se presentó en Bogotá en una decisión que se adopta por el Tribunal con radicado 2023-00017. Se decretó una nulidad a partir del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué pasó en ese caso?
Se esperó hasta la sentencia y se logró constatar que no había una identificación del implicado. A pesar de que ya estaba condenado, se decretó una nulidad, pero no desde la imputación o desde la acusación, no, desde el artículo 447, es decir, ya no fue un tema que incidiese, digamos, en la responsabilidad penal, pero sí en ese traslado al artículo 447 para efectos de que tanto el juez como fiscalía, obviamente, solucionasen emitiendo órdenes, juez especialmente en ese aspecto, para lograr la identificación del implicado. La fiscalía, obviamente, que debió haber hecho esto desde etapas anteriores, darle una identificación, así sea transitoria, como lo señala la ley, solucionar ese problema para emitir la sentencia. Esto no se hizo y por eso considero adecuado que se decrete en esos casos la nulidad, pero hasta el artículo 447 ese traslado que se establece en esa norma para solucionar ese impasse. Hablemos de la inferencia razonable de autoría o participación. Tenemos un marco normativo que parte del artículo 287 del Código de Procedimiento Penal. Esto en cuanto a la imputación. Se va a imputar a una persona como autor, partícipe de un delito, cuando se puede inferir razonablemente que el imputado es autor, partícipe de ese procedente. En los términos del Código, el fiscal podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, lo que se establece frente a la imputación. ¿Qué pasa con esta inferencia razonable? Ha tenido entonces un desarrollo del artículo 308 como requisito para la afectación del derecho a la libertad. Exige además de contar con medios probatorios, es decir, con medios cognitivos, elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, que se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Frente a este escenario, entonces, tenemos que desmenuzar qué es la inferencia razonable. Es un concepto. Va más allá de enunciados y afirmaciones. Es decir, no se trata de especulaciones. Salvo los hechos notorios, la demostración de la inferencia razonable requiere medios cognitivos. No se llama técnicamente pruebas, aunque sumarialmente lo son. La ley los contempla como medios cognitivos. A partir de su sustentación con fundamento en los medios cognitivos, se debe plantear por parte de la Fiscalía una hipótesis, porque acá no se está planteando entonces una decisión de responsabilidad. Es una hipótesis. La Fiscalía en la imputación hace una comunicación, pero propone un caso, una hipótesis que hay que corroborar con las pruebas en un juicio oral. Por eso se habla de una hipótesis. Es un planteamiento de una hipótesis delictiva formulada. Frente a la palabra inferir, la RAE en su diccionario establece que es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Se infiere que de su rostro que está contento. Cuando vemos a una persona sin que nos manifieste que está contento, vemos que está contento porque está sonriendo. Por su ropa deduzco que estaba trabajando, ¿vale? Son procesos lógicos que se llevan a cabo a través de la observación y a través de un raciocinio. Por ello, esa suposición que se plantea ante el juez como hipótesis debe estructurarse a partir de los cargos correctos. Por eso la necesidad de formular adecuadamente los hechos y la calificación jurídica, porque eso es lo que se revisa también en la petición de medida de aseguramiento. Toda hipótesis está sujeta a verificación, por lo cual entonces debe prepararse el fiscal para la controversia. No se puede confundir la suposición con la conjetura. Para la RAE, la conjetura es un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones, y la suposición como acción y efecto de suponer. Considera como cierto real algo a partir de los indicios que se tienen. Los vacíos en la inferencia razonable no se pueden llenar con conjeturas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tráfico de estupefacientes y que la Corte Suprema de Justicia en distintas pero ya reiteradas decisiones han señalado como elemento especial subjetivo en cuanto a los verbos rectores de portar, llevar consigo o distribución, que debe haber un ánimo de lucro, que debe haber un ánimo de esa distribución o venta, ¿cierto?, lucrativa, y que esta no se puede suponer apenas con el hallazgo del estupefacientes en manos del infractor. Tiene que acompasarse con evidencias, con medios cognitivos que así respalden esa hipótesis.
De lo contrario, simplemente por señalar que estaba de noche o en un lugar, digamos en un parque con estupefacientes, se plantea una conjetura de que estaría distribuyendo la droga. Este sería un ejemplo de conjetura que no sería suficiente para una inferencia razonable. Incide la fase del proceso para la petición de la medida de aseguramiento. Recordemos, la medida de aseguramiento se puede solicitar desde la imputación, porque es requisito antecedente consecuente para pedir la medida de aseguramiento, que haya una imputación o traslado del escrito de acusación, pero incide el hecho de que se pueda pedir con posterioridad y cuando ya ha iniciado la fase de juzgamiento. De momento no se ha planteado una distinción especial, solo que en la fase de juzgamiento se acusa a una persona cuando hay una probabilidad de verdad en la fase de juzgamiento, pero en principio lo que plantearía un estándar demostrativo más elevado, en la práctica no sucede lo mismo. Quizás lo único es que ya en ese momento existe un descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía una vez surtida la acusación, es decir, ya se presenta ante la contraparte la defensa de la plenitud de las pruebas, pero realmente en la práctica no hay una incidencia especial, se sigue hablando de inferencia razonable. La inferencia razonable de autoría respecto a la imputación. Es importante tener en cuenta que debe quedar debidamente establecidos los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los hechos y los cargos. Entonces recordemos las modalidades de autoría, autor material, esto en cuanto a la categoría de delito y a los hechos, debe establecerse puntualmente esa modalidad de la participación en el delito, autoría material que ejecuta el delito a propia mano, el autor mediato es el que se vale de otra persona como instrumento, o que está en cabeza de un aparato organizado de poder y son extensión de su voluntad, esos subalternos. Dentro del organigrama criminal, la coautoría, actos de codominio funcional y coejecución, es decir, que tengan el dominio funcional del hecho y que hayan participado en la fase de ejecución de la conducta, no en los actos de planeación ni en los de consumación lejanos, posteriores, sino que dentro de la fase de ejecución es aquel que se considera coautor. De lo contrario, pues tendrá alguna modalidad de participación distinta, como la del cómplice, que contribuye dolosamente a la realización de la conducta, pero no es su delito, es un delito ajeno. El determinador que plantea o induce la idea criminal sobre el autor, y el interviniente que, no teniendo las condiciones del autor, participa en la conducta como si fuese uno, pero al no ser un sujeto activo calificado, pues no tiene entonces esa connotación y recibe una pena atenuada, pero sí se le puede juzgar como interviniente. Pero es importante que tengan en cuenta eso, porque tanto en la imputación como en la medida de aseguramiento, todos estos aspectos deben estar debidamente estructurados. Inferencia razonable en el delito. Desarrollo adecuado de la imputación fáctica y jurídica. Por favor, no olviden en los delitos culposos establecer puntualmente en qué consistió la infracción al deber objetivo de cuidado, pero no simplemente establecer un vínculo causal entre, por ejemplo, una mala praxis médica y la muerte, sino establecer puntualmente cuáles fueron las normas, las circunstancias desatendidas y en lo posible qué debió hacer como acto prudente o acto diligente el imputado, la persona implicada, a efectos de que se esclarezca la situación. Si se trata de homicidio culposo, lesiones personales, pues obviamente establecer ello con suficiencia. De allí la importancia de una correcta formulación de los hechos, porque esto puede conllevar inclusive una nulidad o una absolución. Hablemos de los hechos. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es lo que debe tener estos hechos jurídicamente relevantes para que queden bien estructurados? Debe ser en un lenguaje comprensible. Una conducta detallada, circunstancias, tiempo, modo y lugar, no empiecen desde el final para luego retomar al inicio de la diatriba, de los hechos, no establecer con precisión qué fue lo que hizo cada uno de los implicados. Eso conlleva una transgresión del derecho a la defensa y por ello la debida presentación de hechos jurídicamente relevantes. Ustedes ya saben que eso puede conllevar una nulidad. La precisión es clave, por ello debe fijarse bien el objeto jurídico del debate. Debe ser explícito, específico, sin invitar a deducciones
integral que abarque tipicidad, antijuricidad, culpabilidad en lo posible, a pesar de que sea un discurso retórico en algunos casos. Por ejemplo, un homicidio, si no hay elementos o circunstancias que permitan cuestionar la capacidad de comprensión del implicado frente a los hechos, pero no sobra que se señale que en todo caso no se avisora esa circunstancia para que se acentúe y se reafirme la capacidad de comprensión y la condición de sujeto imputable para la acción penal. Énfasis de la conducta, si se trata de un delito de acción o de omisión, la mayoría de tipos penales son de acción, pero de comisión por acción, pero hay delitos de comisión por omisión, propia e impropia, tengan en cuenta ello. De omisión impropia, pues puede ser un homicidio cuando no se presta la atención debida, el galeno que no atiende y deja morir a una persona, pero de manera voluntaria, sería una comisión por omisión. Hay delitos de omisión propia como la omisión de agente retenedor. Es importante esclarecerlo y dejarlo claramente señalado en los hechos. La calificación jurídica con precisión de las consecuencias punitivas y el incremento patrimonial, pues hubo una variación jurisprudencial relevante. El artículo 349 era aplicable en los allanamientos a cargos desde el radicado 64.214 del 2024. La tesis fue recogida por la Corte recientemente en la SP 14496 del 2016. Corrijo. Hago esa precisión, discúlpeme, la tesis fue recogida por el radicado 64.214 del 2024. La tesis anterior fue la que se denominó del caso Nule, del radicado 14.496 del 2017. Ese es el expediente, el radicado es 39.831. Desde esa fecha se tenía esa exigencia del reintegro patrimonial para el allanamiento. A partir de esa providencia del 2024 se recoge esa postura. En cuanto a actos de investigación, estos no deben ir a los hechos jurídicamente relevantes. Sí se pueden expresar en la medida de aseguramiento para sustentar esa inferencia razonable, y los hechos indicadores, aquellos que parten de un hecho conocido con el que se puede inferir la ocurrencia de uno desconocido. No es necesario tampoco plantearlos en la calificación jurídica. Es una garantía del derecho a la defensa, la adecuada presentación de hechos jurídicamente relevantes que debe darse en la medida de aseguramiento, además de la imputación, pero también es un mecanismo de salvaguarda, es una situación que salvaguarda derechos de la víctima a la verdad, justicia y reparación, porque la víctima tiene derecho a conocer la verdad en el caso concreto, y de ahí entonces que se aplique un correcto estándar de justicia. Tenemos entonces un control material y de la medida de aseguramiento, sí, desde el radicado 2019, del 51.007 se plantea ese control material. No se había planteado para la imputación en aquella época, pero claramente sí para la medida de aseguramiento, en el que el juez puede intervenir y manifestar que la fiscalía se equivoca en su calificación jurídica, que no se dan los fundamentos para la inferencia razonable, y por ello no se trata de la petición de medida de aseguramiento de un aspecto automático, sino que está arreglado y tiene reserva judicial. Más recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 360 del 2024 establece un control más o menos amplio en la que se establecen ciertas facultades al juez de garantías para que se permita entonces modular esa formulación de imputación, pero obviamente a partir de aspectos eminentemente formales, porque en la imputación no hay descubrimiento probatorio, entonces al juez no le consta si tiene o no prueba la fiscalía para formular esos cargos. No es un tema de debate probatorio, es de consistencia en los hechos con la calificación jurídica. Ese es el análisis. Justificación de la urgencia de la medida de aseguramiento. Eso es un aspecto que se obvia en las peticiones de medida de aseguramiento, pero hay que hacerlo. Hay que señalar por qué la medida de aseguramiento es urgente. ¿Por qué frente a hechos ocurridos en el 2010, a hoy se solicita una medida de aseguramiento por ese hecho y resulta urgente, cuando ya han pasado casi 15 años desde ese episodio delictivo? Es una carga que la Fiscalía debe sustentar, especialmente en casos viejos. Tiene que sustentar por qué la medida de aseguramiento es urgente
artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y sentencia C-695 del 2013 de la Corte Constitucional. Es decir, ¿por qué esta medida de aseguramiento es impostergable? ¿Por qué no puede solicitarse dentro de un mes o dentro de 2 días? ¿Por qué tiene que tomarse una decisión en audiencia concentrada de manera inmediata? Hablemos de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Estos están desarrollados entonces de ese artículo 308 y subsiguientes y los tenemos en 2 categorías. Hay unos fines constitucionales de carácter procesal y hay unos fines constitucionales de carácter extraprocesal, ¿vale? ¿Cuáles son los que no presentan controversia alguna? Los fines constitucionales procesales, porque son obviamente derivados del proceso y tienen precisamente la función de salvaguardar la actuación. Es la obstrucción a la justicia o el riesgo de fuga que implique la no comparecencia y el incumplimiento de la pena. ¿Cuáles son los controversiales? Los que siguen en discusión. Peligro para la comunidad o riesgo de reiteración de la conducta y el peligro contra la víctima. Especialmente el peligro para la comunidad. Sin embargo, debo reiterar, este fundamento es constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero el debate sigue abierto. En cuanto a la protección a la víctima, estimaría que no hay controversia, como quiera que precisamente dentro de las funciones del Estado está la protección de sus conciudadanos, es una prevalencia de ese interés común y en cuanto a las víctimas acentuado claramente frente al interés general, pero es que hay escenarios de protección donde indudablemente hay instrumentos internacionales que acentúan esa garantía y ese deber del Estado de proteger a las víctimas. Por ejemplo, el interés superior del menor. Cuando se trata de víctimas menores de edad, no debe haber discusión en cuanto a la constitucionalidad de protección a estas víctimas. También a las mujeres que son víctimas de maltrato, de hostigamiento, está la Convención Belén do Pará, que establece mecanismos de protección y el deber a los estados parte de plantear medidas efectivas para que las mujeres no solamente se encuentren a salvo, sino que vivan en paz. Y es uno de los deberes que deben acogerse y obviamente también para las autoridades judiciales en cuanto a la protección a las víctimas mujeres. También hay un marco de protección para los grupos étnicos. En fin, es importante establecer si la víctima se encuentra dentro de alguna de esas categorizaciones para acentuar el argumento de protección hacia estas víctimas. Los fines constitucionales extraprocesales, en todo caso, pues como toda afectación de garantías, el artículo 308, el artículo 310 desarrolla lo concerniente a la protección a la comunidad. Al igual que el artículo 312, el artículo 310 presenta 3 fundamentos que deben surtirse en la argumentación. Gravedad de la conducta, modalidad de la conducta punible y la pena a imponer. De entrada, puede existir dificultad en la interpretación de a qué se refiere con modalidad y en cuanto a la gravedad, porque pensemos que todos los delitos son graves, ¿sí? Por ello son elevados a la máxima categoría de reproche, por algo son delitos, ¿no? Pero estimaría que la gravedad no debe medirse a partir de la simple calificación jurídica, que es un factor que se debe tener en cuenta, pero no el único, sino frente a la afectación del bien jurídicamente tutelado. ¿Qué tan grave fue la conducta, pero de cara a la afectación de un bien jurídicamente tutelado? Porque todos los tipos penales salvaguardan bienes jurídicos. Entonces, si se trata de la vida, si hubo o no una afectación profunda a este fin constitucional o si la afectación no fue tal, no fue tan grave, ¿cierto? En caso de la tentativa, pero claramente un homicidio consumado pues anula totalmente la vida, es una afectación plena de este derecho y además grave. En cuanto a la modalidad, hace referencia a la preparación de la conducta, hace referencia a la tipicidad subjetiva, por así decirlo. Si se trata de delitos dolosos, ¿cuál fue esa intensidad del dolo, por así decirlo? Que es algo que se analiza también y con más claridad en las penas. Pero ¿qué tanto planeó, por ejemplo, la conducta delictiva?
qué tan reprochable en cuanto al comportamiento en sí esa modalidad le es al ciudadano atribuible o enrostrable conforme a lo hecho y lo que se solicita en la medida de aseguramiento. En eso hace referencia a la modalidad de esa conducta y si existe alguna circunstancia relevante en cuanto a su planeación o en cuanto a su ejecución. Y la pena imponer, obviamente, que el legislador haya establecido unas penas significativas, altas, para el delito por el cual se esté solicitando la medida de aseguramiento, con la proyección de que además en el evento de llegar a ser condenado no se le pueda conceder algún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por ejemplo, los casos que están exceptuados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, haciendo una proyección de la posible pena a imponer, ¿no? En delito de homicidio, pues es prácticamente inviable la suspensión condicional. Inclusive un porte de armas también tiene esa circunstancia con la pena tan alta que se estableció a partir del 2011. El peligro para la comunidad, como ya les señalé, está acompasado con el bloque de constitucionalidad. La última sobre la materia, la C469 del 2016, se articula bien con el sentido fundamental del instrumento internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos, por la protección de los derechos colectivos. En cuanto a los criterios de modalidad y gravedad de la conducta punible, que no son suficientes para la medida de aseguramiento, esto es lo que ha planteado la Corte Constitucional en distintas providencias y la Corte Interamericana. El funcionario judicial debe ser cuidadoso en analizar estos tópicos, siempre valorar bajo las finalidades de la Constitución, además de los requisitos contenidos en el artículo 308, que se desarrollan en circunstancias del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, porque son las que el mismo legislador ha dispuesto para describir la gravedad. Por criterio de legalidad debe acogerse esa gravedad con alguno de sus numerales. Y estos son de momento los que tenemos, no los entraré a explicar porque pues son sumamente claros, son diáfanos, y es importante tener en cuenta las novedades legislativas. El artículo 310 se le agrega un numeral octavo, por ejemplo, lo que tiene que ver con antecedentes, lo que tiene que ver con actuaciones procesales previas para que se tenga a consideración. Creo que sobre este tópico la literalidad de la norma ofrece claridad. Hay unos mecanismos en el numeral quinto, lo que tiene que ver con utilización de armas de fuego, armas convencionales o elementos o dispositivos de menor letalidad. Eso está reglamentado como última norma relevante, la 2197 del 2022. Aparecen definiciones y la descripción de estos mecanismos o armas de menor letalidad. Se han clasificado así las armas traumáticas, por ello no son objeto material del delito de porte de armas de fuego, solo cuando estas armas traumáticas han sido modificadas para aumentar su letalidad. Allí sí se contemplan como arma de fuego, pero no como traumáticas, sino como hechizas, porque cambia sus características del fabricante y el fabricante no autoriza eso. Por ello se caracterizan como hechizas, ¿vale? Para que se tenga claro. Las armas traumáticas no modificadas para aumentar la letalidad no son armas de fuego. Esto lo señala la Corte Suprema en distintas providencias. Se tiene esta, radicado 135788, para que se tenga consideración. El peligro para la víctima debe estar debidamente demostrado. Se trata entonces de que se atente contra la víctima, que hayan amenazas, un riesgo latente, no solamente contra la víctima, sino contra sus bienes y contra su familia. Y esto debe estar debidamente demostrado con información legalmente obtenida, evidencias o elementos. No debe ser una simple suposición, ¿vale? No debe ser una manifestación carente de evidencias, debe estar soportada. El riesgo de fuga está desarrollado en el artículo 312 y lo que busca es que se salvaguarde la permanencia, la ubicabilidad del implicado para el eventual cumplimiento de una pena. Si usted revisa la Convención Americana utilizando la Convención de Viena para el derecho de los tratados, es importante también señalar que en el caso pues de los tratados siempre deben interpretarse
con la mejor regla de salvaguarda posible, el mayor estándar posible, y si el ordenamiento interno establece un estándar más alto que el de un tratado internacional, habrá que aplicar el del derecho interno. Entonces, ¿qué pasa? Internamente está la figura de la contumacia, ¿cierto? No de la persona inocente, sino la contumacia en la que el implicado tiene todo el derecho de no asistir al proceso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que rehuya, otra cosa es que haga esfuerzos para mantenerse oculto. Son aspectos que deben tenerse a consideración con el riesgo de fuga, donde además se analiza la modalidad de la conducta, la pena imponible, la gravedad y por ello, a partir de ello, establecer por qué resulta necesario asegurar a esa persona para el cumplimiento de una pena eventual que se llegase a proferir en sentencia, porque es necesario desde este momento privarlo de la libertad ante el riesgo de que pierda su ubicabilidad. No que asista al proceso, porque el implicado es el máximo interesado en asistir. Si él no asiste, es su derecho, pero no es sobre eso, sino con la posibilidad de abstraerse, de ocultarse para el cumplimiento de la pena. Y la obstrucción a la justicia, pues son actos que inequívocamente vayan dirigidos a entorpecer la práctica probatoria, destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. El hecho de estar ofreciéndole dádivas a los testigos o amenazando a los testigos. El querer entonces manipular las pruebas documentales, destruirlas, alterarlas. Todo esto implica entonces obstrucción a la justicia, que impida o dificulta la realización de diligencias, pero obviamente a través de artificios, de maniobras claramente desleales. Todo ello puede servir de fundamento para justificar la afectación del derecho a la libertad por obstrucción a la justicia. Tenemos clases de medidas de aseguramiento. Miren, en la ley 600 del 2000, la detención preventiva sí se considera como un mecanismo sustitutivo de la detención intramural. El legislador, no sé si por omisión o no lo vio necesario, estableció en cuanto a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, la detención carcelaria y, renglón aparte, la detención preventiva en la residencia del imputado. Tienen un carácter autónomo e independiente, ¿vale? Para que se tenga en consideración. Esas son las privativas de la libertad. Y las no privativas de la libertad, ya las veremos, pero entonces es una categoría menos invasiva, la cual en todo caso requiere la fundamentación, como ya se señaló, en plenitud del artículo 308, es decir, deben salvaguardar también fines constitucionales. Para la privación de la libertad se ha optado tanto para carcelaria como domiciliaria acudir al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. Y en este caso, pues la norma también resulta diáfana. Tenemos delitos de competencia a jueces especializados, que sean delitos cuyo mínimo de pena exceda de los 4 años, del delito, no de la posible pena a imponer, del delito. Y aquí también hay que tener en cuenta los elementos amplificadores del tipo. El delito tentado, entonces tiene una pena atenuada, mínimo y máximo, entonces tengan en cuenta el máximo porque eso puede variar el quantum punitivo de mínimos y máximos del delito y eso puede afectar la petición de medida de aseguramiento. Delitos a los que se refiere el título octavo libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación corresponda a lo allí señalado, y novedoso es en cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores. Lo que se pide por la Corte Constitucional en la sentencia C-567 del 2019 es que se haya establecido que en la captura anterior a la imputación o la nueva captura dentro de esos 3 años se constate que esa captura anterior fue sometida a un control de legalidad ante el juez de control de garantías. Es lo que señala la Corte Constitucional en su providencia. Quizás no hay claridad respecto a los casos donde el fiscal, a partir de la flagrancia, restablece la libertad porque no hay fundamentos para pedir medida de aseguramiento. Pienses entonces en unas lesiones personales, que no, por factor objetivo, no hay necesidad de presentarlo ante un juez, pero si se lleva al registro, una flagrancia, la policía presenta ante el fiscal al ciudadano, se toma el reporte y se le restablece por parte de la Fiscalía la libertad. Allí hubo una flagrancia y ha sido una captura y ha sido por un delito doloso.
para que se tenga también a consideración en el debate. Las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, pues estas medidas son variadas, son 9 posibilidades, pero es importante tener en cuenta que a partir de la ley 1786, estas medidas deben analizarse antes de solicitar una medida carcelaria. Es requisito tanto que Fiscalía sustente por qué estas medidas no son aplicables más allá del factor objetivo que no se aplica en el momento, de por qué no son aplicables al caso concreto y si toca imponer una medida restrictiva de la libertad. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas conjunto indistintamente según el caso. Pero importante es destacar, es obligatorio que el fiscal sustente por qué estas medidas no son suficientes para salvaguardar los fines constitucionales y sí tiene que acudirse a las medidas privativas de la libertad, sea domiciliaria o carcelaria, pero debe llevarse a cabo esa sustentación, al igual que el juez en su decisión. Solo podrán imponerse cuando quien la solicite pruebe ante el juez de garantías que son insuficientes. Entonces, a partir de la ley 1786, el artículo 315 pierde sentido, como quiera que es norma posterior y que plantea un requisito que establece que solo podrán imponerse las medidas privativas de la libertad cuando se descarten las no privativas. ¿Qué quiere decir ello? Que por un delito, piénsese homicidio o, no sé, porte de armas, puede imponerse una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, a pesar de que no es un delito querellable, como en el artículo 315 lo señala, porque estas medidas son suficientes para el caso concreto. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si el delito contempla las más gravosas, hasta las más gravosas, pues también podría aceptarse las menos gravosas o invasivas para el caso concreto si son suficientes. El artículo 315 del Código de Procedimiento Penal pues señala entonces esas medidas no privativas de la libertad, los requisitos para su solicitud directa. En la práctica no es habitual que se soliciten, pero está esa posibilidad. Y un aspecto que se me olvidaba señalar, estas medidas de aseguramiento pueden solicitar la Fiscalía y la víctima en los eventos en que la Fiscalía no lo solicite, ¿vale? Y la Fiscalía tiene posibilidad de, la víctima tiene la posibilidad de solicitar esas medidas de aseguramiento. Es una de esas prerrogativas que se tienen en desarrollo del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal y ya de vieja data desde la sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional. Una vez establecida la individualización e identificación, inferencia razonable en un delito, la necesidad de salvaguardar un fin constitucional, habrá que mirar cuál medida de aseguramiento vamos a imponer. Eso se logra a través de un juicio de proporcionalidad. El juicio de proporcionalidad abarca idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y no es un aspecto baladí, esto debe agotarse de manera rigurosa. Entonces tenemos en la idoneidad una adecuación, es decir, que la medida de aseguramiento que se vaya a seleccionar partiendo de la menos invasiva siempre, el análisis es de la menos invasiva siempre, que sea insuficiente para salvar el fin constitucional. Debe ser una medida suficiente, pues, para salvar ese fin constitucional. Si la no privativa de la libertad es suficiente para ese propósito, es esa la que hay que imponer, y no la más gravosa. Necesidad, puesto en un balance, verificada cuáles son las medidas con las que se cuentan, la posibilidad con la que se cuenta, mirar cuál es la menos restrictiva que además resulte idónea dentro del marco de las posibilidades que establece el legislador. Un ejemplo claro donde se restringe esa posibilidad es en los delitos contemplados en el artículo 199 de la ley 1098 del 2006. Ahí el legislador estableció claramente, por favor, solo procederá la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Allí no hay juicio de proporcionalidad en cuanto a la selección de la medida, porque el legislador solamente estableció una, y es para la salvaguarda del interés superior del menor por esos delitos que aparecen allí, entre otros delitos de homicidio, delitos sexuales contra menores víctimas, ¿vale? Y cuando se resuelva eso, proporcionalidad en sentido estricto, que es colocar en un balance los intereses que se piensan salvaguardar con la medida de aseguramiento, protección a la comunidad, a la víctima, riesgo de fuga,
obstrucción a la justicia, con el derecho a la libertad si justifica llevar a cabo esa afectación. Y allí se deben tener condiciones particulares del implicado, del proceso, para establecer si en definitiva resulta necesaria, si resulta adecuado o justificable, por así decirlo, o proporcional, si se quiere, esa afectación al derecho a la libertad. Traigo a colación que por tiempo pues no las vamos a abarcar las fines, algunas decisiones de la Corte Interamericana que explican de mayor o con mejor fundamento estos aspectos de la necesidad, proporcionalidad, donde no basta la gravedad del delito para la imposición de la medida de aseguramiento, la gravedad de la pena asignada al delito y el carácter de los delitos imputados no basta para la imposición de la medida de aseguramiento. Caso Norín Catrimani y otros contra Chile. Otro caso emblemático, si se quiere, es el caso Ayarí contra Argentina en el 2008, que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se imputa no son por sí mismo justificación suficiente. Y en cuanto a la duración de las medidas, para terminar, tenemos el parágrafo primero del artículo 307, por regla general, la medida de aseguramiento por plazo razonable tiene vigencia por un año, puede durar un año, en la cual se puede interrumpir ese término por maniobras dilatorias de las partes, la defensa, el implicado, o se pueda prolongar el término por la complejidad del caso, que es un aspecto que contempla igualmente el sistema interamericano, motivos de prórroga, cuando el proceso sea de la justicia especializada, que ustedes saben que son casos voluminosos, extensos, que sean 3 o más los acusados implicados contra quienes se adelante el proceso, que se trate de investigaciones o juicios de actos de corrupción por la voluminosidad de la prueba que suele tener esos delitos, cualquiera de las conductas investigadas en el título cuarto, libro segundo de la ley 599 del 2000, delitos sexuales, y la prórroga por este motivo da hasta otro año adicional. En los delitos que tienen que ver grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada, conforme se ha establecido en la reglamentación de esas estructuras criminales tipo 1 y tipo 2, las medidas de aseguramiento tienen una durabilidad fija de 3 años para los GDO y de 4 años para los grupos armados organizados, los GAO. Y en el proceso abreviado, artículo 548, el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tendrá una duración que no puede superar de 180 días. No vamos a pasar al esquema de argumentación de la medida de aseguramiento porque creo que pues ya lo hemos manejado durante la charla, pero es importante señalar y como propuesta metodológica acudir a las guías de la Escuela Judicial y de la OTAD para que se pueda estructurar de mejor manera el argumento, la solicitud de la medida de aseguramiento ante la judicatura, igualmente de la judicatura para adoptar la decisión correspondiente. Esa es la presentación, compañeros, pues espero haber aportado algunos lineamientos relevantes para la petición de la medida de aseguramiento y debo sensibilizar nuevamente en este punto. En mi experiencia como concursante, que pues tuve la habilidad y la suerte de aprobar ese examen para el cargo de fiscal especializado, una de las características que noté en el desarrollo del examen y que jugó a mi favor es que preguntaron bastante sobre control de garantías. ¿Sí? Yo no sé si se vuelve a repetir la misma dinámica, pero por lo que pude hablar con compañeros del anterior concurso, del primero, que al parecer fue lo mismo. Y eso tiene mucha lógica, insisto, porque es que el fiscal es un investigador del delito. Entonces, por lógicas razones, si el fiscal, su función primordial es la de adelantar la acción penal, investigar el delito, debe saber investigar. Y esos controles de legalidad y control de garantías son fundamentales. Entonces, a ustedes muchas gracias por la atención brindada. Yo creo que pues conforme al organigrama del tiempo vamos a continuar con la presentación de las novedades del concurso. Gracias por todo el apoyo y por estar ahí también pendiente de todos. Bueno, la circular fue socializada el día de ayer, la circular 03
003 del 6 de febrero, donde definitivamente están aterrizando de alguna forma diferente las anteriores, recogiéndolas y generando ya los criterios que nos habían prometido en esa primera reunión que tuvimos con el nuevo director ejecutivo, quien ha dado muestras de realmente darle un cambio a toda esta situación, y pues sí habíamos manifestado que queríamos que esos criterios quedaran por escrito, y así lo hizo el nuevo director ejecutivo. En el criterio inicial, pues se mantienen las afirmaciones que son las madres cabezas de familia, padres cabezas de familia. También se tiene las enfermedades catastróficas, las enfermedades huérfanas, todas esas afirmaciones se mantienen. Hay que hacer una precisión porque muchos sí me han consultado. Recordemos que un primer criterio para salir a concurso son los que cumplen requisitos de pensión a 31 de diciembre del 2025. Esas personas que cumplen ese requisito no pueden pretender quedarse por ser madres, padres, cabezas de familia. No pueden, ni si tienen enfermedades catastróficas, no deben desgastarse en solicitar que su ID salga, porque eso no es posible, porque el tema central es que el primer criterio es los pensionados a 31 de diciembre del 2025, porque sí me han generado muchas consultas al respecto, y volvemos al tema, y fue la primera consulta que hicimos a nivel nacional. Esas personas son las primeras, esos ID son los primeros que van a salir, ¿cierto? Entonces tenemos claridad en eso. Entonces definitivamente les van a contestar de manera negativa si van a incluir esas afirmaciones para ser excluidos. No van a ser excluidos las personas que tienen. Entonces, que quede claridad en ese primer punto, que es el criterio, el primer criterio que ahí en la circular está como punto A. El punto B son los empleos de direcciones creadas por mandato legal desde el 2019, que son los de las direcciones especializadas contra delitos fiscales, la dirección especializada para los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, la dirección de apoyo territorial y dirección especializada contra el delitos informáticos. Pero van a ser excluidos los que tienen afirmaciones, que sean padres, madres, cabezas de familia, que tengan enfermedades catastróficas, que les falten semanas para la pensión o la edad. Esos que estén incluidos en esas direcciones debieron haber enviado al corte de la fecha que dieron, que creo que fue 27 de noviembre, si no estoy mal, esas afirmaciones. Ellos van a ser excluidos de esas direcciones especiales que van a salir recién creadas. El punto C dice empleos para los cuales su concurso se declaró desierto en la convocatoria del 2021 y 2022. Hay unos cargos que fueron declarados desiertos. Esos van a estar afectados por el concurso. La D dice empleos que se encuentran en vacancia definitiva, incluidos aquellos provistos bajo la modalidad de encargo. Ayer también hubo una persona que me hizo esa consulta, y le pongo el ejemplo. Hay personas que están en provisionalidad y voy a poner el ejemplo, es fiscal local. Ese cargo de esa persona está afectada por el concurso, sí o sí. Es recién nombrada como fiscal local, recién ingresó como fiscal local, digamos hace 3 años, por poner un ejemplo, pero está encargada como seccional. El cargo de ella, esos 2 cargos que ella tiene van a ser afectados por el concurso, el que está en encargo y el que está en provisionalidad. Si está recién nombrada, ¿no? Si es antigua en el cargo local, el de seccional va a salir a concurso, pero el que tiene en local no va a salir a concurso. No sé si me estoy haciendo entender. Y hay un punto E que hace claridad con todo esto, donde deja escrito que los cargos que van a ser convocados a concurso son los recién nombrados. También hicimos la claridad en que no, en la fecha que va a ser
tenida en cuenta es la de ingreso a la institución, no al cargo que tiene actualmente, porque yo puedo tener 30 años en la institución y yo era fiscal, yo era asistente de fiscal y el año pasado me nombraron fiscal local. Mi ID no va a salir a concurso, el de fiscal local, porque me van a respetar mi fecha de ingreso, van a respetar la antigüedad y ahí se hace claridad en el punto E. Como aspecto general, también quiero informarles que en la reunión que tuvimos con el director ejecutivo, manifestaron que los ID van a salir publicados, se van a publicar. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque ahí sí vamos a estar las organizaciones sindicales, las que estamos en la mesa de negociación, vamos a estar pendientes y ustedes son los que nos van a informar, los antiguos, tienen que estar pendientes de que su ID no sea convocado para nosotros poder estar pendientes y estar atentos a que sea excluido su ID, porque eso puede generarse los errores. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa situación y nosotros como organizaciones sindicales vamos a estar velando porque esta circular se le dé cumplimiento estricto. Pero son ustedes los que nos tienen que estar informando, pero a tiempo. O sea, infórmenos a tiempo, porque después de que ya esto sea definitivo, si ya no hay cómo sacarlos. Y también estamos en conversaciones con nuestro compañero de la comisión de evaluación, de evaluación, no, de la comisión especial de la carrera. Estamos muy pendientes también que esto se cumpla, estos criterios se le dé cumplimiento, y también del inventario de los IDs que van a salir al concurso, porque hay ahí algunas propuestas que hicimos al interior de la mesa que no están reflejadas acá, y sí nos lo hicieron saber porque ellos apenas están recogiendo el inventario de los cargos que van a ser convocados. Entonces, sí hay algunas cosas que hicimos, unas propuestas adicionales, pero van a ser estudiadas y estamos ahí pendientes de eso, porque también deben cambiarse los cargos que inicialmente salieron en la estructura del concurso, que fue la que salió para convocar a la Universidad Libre cuando se estructuró cómo va a ser el desarrollo del concurso. Vamos a estarles mostrando que se haga un inventario real de estas propuestas que salieron en la circular 003, porque después hay dificultad y debemos entender que no es una tarea fácil. Ese inventario lo está haciendo la Subdirección de Talento Humano, y no es una tarea fácil tener un inventario a corte y revisar a corte de qué fecha se va a tener ese inventario real de los cargos que van a ser convocados. Felipe, yo pues también contarles que la mesa de negociación ya fuimos citados, se reactiva el 20 de febrero y esto nos va a dar una cercanía para tener ese acompañamiento de la dirección ejecutiva y de la Subdirección de Talento Humano para poder estar atentos en todo lo que tiene que ver con el concurso, que es realmente la preocupación o lo que tenemos priorizadas las organizaciones sindicales, y quedó claro que para el director ejecutivo, para el nuevo director ejecutivo, el doctor Alejandro, ese también es su prioridad. Entonces, dejo ahí, Felipe, no sé si quieran que haga alguna claridad con algún tema. Bueno, Yo tengo entendido que en esas unidades no es que hayan hecho muchos nombramientos, sino que tienen a las personas encargadas en esos cargos. Hay un mínimo de nombramientos ahí. Si en esas personas que están ahí nombradas hay madres, padres, cabezas de familia, se les va a proteger. Y lo mismo, la antigüedad se va a respetar. Si hay una persona ahí antigua que tiene 20 años en la institución, la nombraron ahí y no tiene el requisito de pensión, es por fecha de ingreso. Eso no hicieron esa claridad. A menos que haya entrado con una condición sabiendo que ese cargo iba a salir a concurso y estaba afectado por el concurso. Pero lo que entendimos es que la antigüedad se respeta, esté donde esté. Pero sí sé que son muy pocos las personas que están nombradas ahí, la mayoría están por encargo. Entonces, saldría un flujo alto de esos cargos a concurso que estén, porque el resto están en encargo. Entiendo yo que la mayoría están en encargo, pero sí o sí nos dieron la garantía de que la antigüedad se va a respetar por fecha de ingreso. bueno, perfecto. Yo creo que en eso ha sido claro.
y me parece excelente y que gracias, pues obviamente, a nuestra organización y a todas que han hecho el esmero para que se dé esa garantía. Y no es que no queramos pues que la carrera, y yo quiero ser claridad también en eso, porque siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos querido, porque necesitamos también estar en carrera. Y eso ha sido claro. Voy a empezar primero Juan David, luego sigue Jimena, luego sigue Andrea. No me bajen las manos, por favor. Julián y Julián Duarte, Julián Rodríguez, Diego Ramírez. Voy en ese orden, por favor. ¿Listo? Entonces, Juan David. Si gusta, escuchamos dos intervencioncitas mientras ya estoy proyectando el video Bueno, del bueno. doctor José Frey. Entonces, Listo. Dale, dale, Juan David. Es que yo creo que el video lo voy a parar, porque era más que todo era lo que habló Sandrita, pero ya miramos, Juan. ¿Listo? Antes yo lo vale, compré. doctor. ¿Listo? Bueno. Buen año. Entonces, Ximena, porfa. Buenos días, un cordial y atento saludo para todos, agradeciendo por la capacitación brindada por el doctor Carlos Enrique Cortés y por la información suministrada por la doctora Sandra. Dentro del interrogante que me surge de la explicación de la circular 003 realizada por la doctora Sandra, quisiera saber cuál es el término de antigüedad mínimo que ha establecido la Fiscalía a efectos de tener en cuenta para la permanencia dentro de los que nos encontramos en este momento laborando. Bueno, un término no nos dieron, sino que van a empezar desde el nombrado más nuevo hacia atrás. Estamos pidiendo el inventario de los nombramientos nuevos porque de eso depende el término del tiempo. Yo creería que no pasa, no tocaría a personas que tienen, por ejemplo, 5 años de haber ingresado a la institución. Es mi percepción, porque pienso que en el inventario de los que cumplen el requisito de pensión, ese inventario puede ser alto. No nos dieron esa fecha, nos puso el ejemplo y dice, vamos a empezar por el que nombramos ayer, el de antes de ayer, el de antes de ayer, y así hacia atrás, hasta llegar al límite ya de los nombramientos. Pero no nos dieron una fecha, pero sí al más nuevo, pero sí debe haber un corte. El corte, esperamos que ahorita que tenemos la reunión el 20 nos diga, vamos a cortar los nombramientos que al que ingresó el 31 de enero del 2025. De ahí para atrás empezamos el retroceso, porque nosotros le hicimos, no, pero congelen la planta y no nombren más gente nueva para que esos cargos queden en el concurso. Es difícil, es complicado congelar la planta porque cuando la planta se congela totalmente, inclusive para encargos. Entonces entendemos que la planta también debe dinamizarse y sí va a haber una fecha de corte y esperamos que en la reunión del 20 ya tengamos alguna noticia y pues con estas charlas los sábados yo puedo irles retroalimentando lo que vayamos teniendo conocimiento. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Listo, Jimena. Andrea, por favor. Hola, buenos días, doctora Sandra. Una pregunta. Respecto al, su merced hizo el comento sobre las personas madre y padre, cabeza de hogar. O sea que en esta ocasión ya no entraríamos aquellos que de los que dependen nuestros papás, aquellos que mantenemos a los papás. Pues que el criterio lo tienen las subdirecciones regionales. Lo que sucede ahí, para los nuevos, les cobija padres, madres, cabezas de familia, y todos debimos haber mandado, los que tenemos esa condición o los que tienen esa condición, tenían un plazo de 27 de noviembre para poder acreditar esas situaciones, y eran las subdirecciones regionales las encargadas de decirles si se les acepta o no se les acepta, pero eso tenía un término a 27 de noviembre. Solo están atendiendo las reposiciones. Ya no podemos en este momento decir, mire, tengo esta condición, acredítemela, yo se la acredito y válgamela. Ya el tiempo pasó. Yo estuve hablando con la doctora Verdugo y le dije que si a raíz
de esta nueva circular iban a abrir otra vez un tiempo para eso, y me dijo que no, que el tiempo ya había expirado y que solo estaban atendiendo reposiciones. No, doctora, la pregunta mía va enfocada a aquellos que acreditamos. Lo que pasa es que en la circular anterior habían manifestado los que son padre, madre, cabeza de hogar y aquellas personas que están a cargo de los papás. Sí, Doctora Andrea, le hago una pregunta. ¿A ustedes sí, salió pues que favorable el concepto? sí me salió favorable. Entonces usted está protegida ahí con eso, o sea, no hay ningún problema, que eso es lo que Ah, se buscaba, ¿sí? O sea, listo. eso apenas ahora, pero tiene, o sea, alguna condición de esas, o sea, el concepto estaba claro a través de la circular y gracias, Pedro, que fue hasta el 27 para poder entrar a hacer esa reclamación. Sandra, te hago una pregunta con respecto a eso. Y discúlpame porque tengo muchos inconvenientes con eso. Ese tamizaje, ¿cómo lo cuadraron los directores regionales? Porque acá hubo mucha gente que podrá, o sea, el concepto la podrá salir, o sea, en esa situación, o sea, no hubo, hay gente que estaba acreditando todo, o sea, hubo alguna tabla, hubo algo específico con eso, porque es que yo la verdad no pude estar el día que llegaron y que hicieron la socialización acá en Cali, Valle y por eso que el Pacífico, porque yo quería hacer esa pregunta directamente al doctor Alejandro. Entonces me gustaría saber eso, o sea, bajo ese criterio, si alguien, si alguien lo hizo. Dime, María. Buenos días para todos. Yo estuve en la charla. El director ejecutivo fue enfático en ese tema y ahí incluyó, pues yo tengo algunos apuntes de la charla, de la socialización de la información y ahí incluyó esa parte que eran protegidos. Y si ya tiene la respuesta por escrito, pues también, o sea, está corroborando la información que él suministró. Ese punto no conozco, la verdad no he leído, no conozco tampoco la circular 003, pero en la socialización que hizo el director ejecutivo aquí en Cali, incluyó ese tema que acabo de preguntar la compañera, si están a cargo los padres mayores y bueno, Muy en bien, fin. yo te entiendo eso. Lo que pasó es que muchos oficios salieron, sí, pero, o sea, pero lo dejaron en el limbo con la palabra podrá. O sea, no les aseveraron y entonces yo quería saber si hubo algún tamizaje específico desde la Dirección Nacional de Personal o si no, cómo era para poder valorar, o sea, esos aspectos, mejor dicho. Sí, porque pues conozco de Que varios. Pipe, ahí juega un papel importante la antigüedad. Por ejemplo, si ya lleva un año aquí en la entidad ella está a cargo de sus papás o que pues pueden que tengan o son por su vejez o porque tengan algún problema de enfermedad y todo eso, pues eso ya hay que entrar a jugar con esas características, ¿no? Entonces, una cosa es que el cargo sea nuevo cuando usted entra con esas condiciones de que usted tiene a cargo sus padres. Y otra cosa es la antigüedad que lleva en el cargo y tiene la misma condición. O sea, todas esas aristas creo que la entran a evaluar, ¿no? Entonces son casos, por ejemplo, excepcionales, pero ahí juega un papel importante la antigüedad. Listo, gracias, María. Continuemos con Julián Enrique Duarte, por favor. Gracias, muy buenos días. Agradecerle a la organización esta importante ayuda de estudio y formación para todos nosotros. Tengo varias preguntas y la primera de ellas es ¿cuál es el plazo que se estableció para que se dé respuesta a esa solicitud de medidas afirmativas, doctora Sandra? Pues el plazo fue 27 de noviembre y Sí, ellos doctora. aún, Esa sí, es ellos aún esa era están, para radicarla, sí, 27 de diciembre, pero yo me refiero es a la respuesta de parte del empleador, de parte de la entidad. pues ellos se dieron un plazo ahí como el de un derecho de petición y pues a varias personas ya les han contestado y a los que no les han contestado aún, porque ya ha pasado bastante tiempo, les estamos diciendo que hagan las reiteraciones y nosotros les estamos haciendo el acompañamiento. Nuestra organización sindical pues ha puesto al servicio las secretarías de Azonal para ese efecto.
hacerle el acompañamiento, la coayudancia para que las respuestas salgan rápido. Pero lo que tengo entendido es que ya todo el mundo le dieron respuesta. El que no, nos ponemos a disposición la organización para poderles acelerar que les respondan. Hay un tema importante también que se socializó en la reunión que está haciendo el director ejecutivo, y fue muy claro en que hay personas, y utilizó una frase inclusive muy jocosa, que hay personas que solicitaron la acreditación y parece que con engaños lo han logrado. Él utilizó una palabra que dice que el amor es ciego, pero los vecinos no. Hay mucha gente que se está encargando de a las personas que les acreditaron eso y que de pronto lo hicieron con mentiras, no sabe uno. Se van a hacer las verificaciones. Pues ellos no pueden hacer las verificaciones, pero sí van a realizar las compulsas de copias, porque pues ahí hay un tema disciplinario, inclusive penal. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Yo sí le he dicho a muchos de mis compañeros en Norte de Santander que tengan mucho cuidado con eso, porque por querer salir quedar exento de un concurso, termine metido en un proceso penal y disciplinario. Entonces, mucho cuidado con eso, con engañar la institución, porque van a coger aleatoriamente cosas, y de hecho ya han llegado, comentaba la doctora Verdugo, que ya han llegado denuncias anónimas en ese sentido, diciendo que hay personas que obtuvieron esa acreditación con mentiras. Entonces, les digo que mucho cuidado con eso. Y ahí tenemos al servicio las personas que no les hayan dado respuestas, estamos a la orden para poderlos orientar y ayudar con eso. Gracias. Gracias. Sí, otra pregunta que es con relación precisamente a esas medidas afirmativas. El ID, o sea, de ser favorable esa respuesta de medidas afirmativas, ¿sería para el ID en provisionalidad o en encargo, doctora? Para el que tiene provisionalidad. En el encargo no, porque el cargo que tiene la persona en encargo va a salir a concurso. Sí o sí, esos encargos van a salir. Si yo estoy en un cargo en provisionalidad y en otro en encargo, no me han nombrado, perdí el año. Me estoy salvando es al cargo que tengo en provisionalidad. Ok, doctora. Doctora, y en ese orden de ideas con relación a las listas que se encuentran vigentes, no es necesario que se agoten esas listas para continuar con el concurso. En mi caso particular, yo estoy esperando que se dé la actualización de unas listas para pues, entrar al cupo de los que quedamos ya, porque hay algunos compañeros que participaron en el concurso del 2022 para 2 cargos y pues uno con mejor remuneración y ya se ubicaron en esos y esas listas no han sido actualizadas. Su merced, ¿qué nos podría orientar con relación a eso? Mire, los concursos tienen cargos diferentes. O sea, el concurso de los 500 salieron unos IDs diferentes a los del concurso de los 1056 y los IDs que van a salir para el concurso del 2025 son diferentes. Entonces, podemos tener listas vigentes, podemos tener al tiempo 3 listas vigentes, que no hay ningún problema. ¿Qué nos dijeron de la de los 500? Si yo pasé el concurso en la de los 500 y estoy a puertas de que me nombren, a ver, ¿cómo fue el ejercicio? Así como para hacerme entender, que nos explicaron allá. Si a mí me están haciendo el estudio de seguridad hoy, por poner el ejemplo, hoy me empezaron a hacer el estudio de seguridad porque me van a nombrar en un cargo en la lista de los 500, pero la lista vence mañana. Para mí, el que me están haciendo el estudio de seguridad, el proceso empezó hoy, antes de que se venciera la lista, que se venció mañana. Mi proceso sigue hasta el fin, hasta que me nombre. Entonces, las listas, creo que la de los 500 sí ya venció, pero el que entró el proceso antes de vencerse, sigue su proceso al final. Y la lista de los 1056 aún no se ha vencido, pero como le digo, son cargos, son IDs diferentes.
Entonces, ninguna lista se choca con ninguna. Gracias, doctora. Qué buen dato ese, Sandrita, que la verdad que no sabía. Julián Rodríguez. Sandra, mira, ahí han habido casos en que no se hagan nombramientos cuando la persona no pasa el nivel de seguridad. Esa sería una. Y la otra es relacionada al tema de tantos compañeros que nos preocupa en el tema de los requisitos para pensión. Esta fecha de hoy enero del 25, de las personas que tengamos o que tienen edad de los 59 años y sumando para los 62, estarían para lo que se le llama el retén social o con derechos de pensión. Bueno, para la primera pregunta, no sé, no, pues realmente pues valdría la pena preguntar si alguna persona no pasó el estudio de seguridad y no fue nombrada. Voy a tenerlo ahí como tarea de preguntar. Perdón, doctora, disculpe interrumpir. Sí, en la lista, en el concurso del año 2022 de los 1056, la lista de asistente de fiscal 2 se actualizó porque una persona no pasó el estudio de seguridad. Ok. Y ¿me recuerdas qué es la precisión que me haces de la segunda? A ver, La segunda se me es fue sencilla, Sandra. ¿Cómo? Hoy enero 25. Ah, sí, a ya las recordé. personas que cumplimos o se cumplen 59 años de edad, pues ya estamos restando a los 3 años frente al famoso retén social. Tu ID no va a salir, tu ID no va a salir. Volvemos a la misma historia, van a respetar a las personas antiguas. Solo van a salir los que tienen el requisito cumplido a 31 de diciembre del 2025. Si tú no lo has cumplido el requisito, tu ID no va a salir. Si te falta, nosotros sí pedimos algo especial. Faltarían 2 años para muchas personas que estamos en de los 59 años y sumando para los 62, como 2 años, 10 meses. Se tiene derecho a ese ya requisito de prepensionado que le dice la ley, diferentes requisitos. Sí, ese ID no va a salir. Ok, vale, gracias. Listo. Bueno, seguimos con Diego Ramírez. Muy buenos días, doctores. La inquietud es, doctora Sandra, cuando en su intervención habló de que teníamos que estar muy pendientes del ID en caso tal de que saliera, pues poner en conocimiento la situación. Yo vengo de instrucción criminal, tengo 35 años con la institución, 8 años voy a cumplir como fiscal local en provisionalidad, pero la preocupación es esa. Yo me imagino que la Fiscalía General de la Nación, en ese grupo de talento humano, pues deben tener ellos allá organizado quiénes son las personas que llevan más de 3 décadas con ellos y quiénes son los más recientes. Pero esa es la preocupación, doctora Sandra, cuando usted dice hay que estar muy pendiente de los ID, porque si sale uno de 35 años, como el caso mío, y que voy a cumplir 56 años, me faltan pues 3 para entrar al retén, pues diría yo que hasta qué punto pues la entidad como tal tenga eso organizado y sepa cuáles son los IDs que no van a salir. Esa es mi pregunta y mi inquietud que tengo respecto a lo que usted haya manifestado de estar nosotros pendientes de eso. ¿Por qué lo digo? Porque es que nos pasó. ¿Qué les digo? Estén pendientes porque lo que tú dices es cierto y se lo manifestamos. La talento humano tiene la fecha de ingreso de todos. O sea, tienen mi fecha de ingreso. Yo entré el 27 de julio del 1992 a la institución y la fiscalía lo tiene claro. Pero, mi amor, no sabemos qué descuido y se me fue este. Pero le digo, estemos pendientes porque puede ocurrir y ha ocurrido. Nos ocurrió, Felipe, que nos ayudó ahí en esas luchas, ¿no, Felipe?
que los que iban a salir en los 500 eran los que tuvieran el requisito al momento de la convocatoria, lo mismo en la de los 1056, y sacaron a personas que no lo tenían. Por eso nos encanta que esté la circular y lo esté plasmado en una circular, porque eso nos da una garantía. Y además de eso, Disculpe, doctora, doctores, disculpe, aquí tengo una lista que me enviaron, pues, los casos que entran, los que van a entrar en concurso a nivel profesional. Yo tengo aquí los jueces penales de circuito, que es el que voy a concursar, tengo 600 y fiscal de jueces municipales son 400. O sea, si es a nivel profesional serían 1.550 cargos, sin contar los del delegado ante el tribunal, los especializados, que serían los 1.550 cargos, independiente de los otros que van a entrar en concurso. Pero pues sí es preocupante eso, doctora, respecto a esa situación, porque usted se imagina donde salga el puesto uno. Yo entré en el año 90, que en esa época era instrucción criminal, y que después nos pasaron para fiscalía. Creería yo, pues, de pronto hacer énfasis en eso, porque usted lo acabó de decir, talento humano debe tener las fechas de los que ingresamos a la fiscalía. Y sacar a alguien así, y que no sea una sola persona, sino que diga, mira, es que a mí me sacaron y resulta que fueron 400 mira, que trataron de Diego, más de yo te voy 30 a años. interrumpir y te voy a decir algo muy claro, Diego. Nosotros lo que primero hicimos, y fue una lucha, porque lo que pasó con los 500 y lo que está hablando Sandra, y por eso que con los 1000 fue algo que no nos dejaron ingresar y no pudimos saber cuáles eran los ID. Porque la palabra que siempre nos informaron era que nosotros no podíamos coadministrar. En esta administración tenemos la ventaja y que nos están diciendo, y fuera de eso estamos mirando la gran situación, es de que si sale tu ID, pues tienes 11 organizaciones sindicales que van a estar contigo, ¿sí? Porque se va a respetar la antigüedad, los 39 años que tú tienes y todo eso, por un error, por no error, porque le caigas mal, porque no le caigas mal, lo que sea, pero igual tienes 39 años. Entonces la idea es de que vas a tener no solamente a zonal o los azonales, sino que vas a tener muchas, o sea, que son 11 organizaciones que van a estar pendientes de eso y que van a estar haciendo esa auditoría. Muchas Otra gracias. cosa que pedimos adicionalmente en esa mesa que estuvimos es que no le den la potestad a los directores, a las subdirecciones regionales, que todo se canalice por el nivel central, porque eso se puede dar también para malas interpretaciones y para estar ubicando por sectores la situación. El que nosotros conozcamos con tiempo la ID es una ganancia ya obtenida, que es vital, porque se negaron siempre a dárnoslas. Entonces, que ya lo podamos tener, por eso le digo, vamos a tener esa certeza. Y hay un tema ahí que también lo conversé ayer con el doctor Oscar Toro Lucena, que es nuestro compañero que está en la comisión de la carrera. Con él tenemos una empatía y un trabajo muy, muy armónico. Él es muy receptivo y está ahí haciendo un buen trabajo en la comisión. Tengo que reconocerlo. Mal haría no reconocerle ese trabajo tan importante que está haciendo el doctor Toro Lucena ahí. Esa cantidad de cargos que están ahí en ese momento en la estructura pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Porque si van a sacar los más nuevos, pues eso, pues, voy a ponerte un ejemplo y vamos a conversarlo. Me estoy aquí de pronto adelantando, pero es una propuesta que se va a hacer, y es, si en el 2024 nombraron, te voy a decir una cifra loca, nombraron 2.000 asistentes de fiscal, pues deben salir al concurso 2.000 asistentes de fiscal. Sí, pues si estamos hablando de que se va a sacar a la gente recién entrada, ¿cierto? Esas cifras deben cambiar, porque lo que tú dices, voy a coger el primer ítem, 80 delegados ante el tribunal, y resulta que los 80 delegados ante el tribunal tienen 30 años en la institución. O sea, los van a sacar a los 80, entonces ¿dónde está la antigüedad que se va a respetar? Entonces estamos hablando mentiras nosotros, como organizaciones sindicales, diciendo se va a respetar, y él lo escribe en el punto E, dice se va a respetar la antigüedad, y voy a sacar 8 delegados ante el tribunal y todos tienen 30 años en la institución. Entonces estamos mintiendo. Entonces esas cifras deben cambiar. Es lo que nosotros pensamos y entendimos de esa charla, pero hay que llevarla al terreno. Entonces vamos a tener un inventario de los cargos recién nombrados, cuántos hay de cada disciplina, para que nosotros, se me fue un poquito
un poquito aquí, para que nosotros podamos tener esa tranquilidad y podamos tener el inventario real de los cargos que van a salir a concurso. Esa es una tarea que tenemos las organizaciones sindicales, que estamos al frente de eso, estamos encima del proceso, porque yo le quiero decir aquí, esa es una infidencia de pronto. A mí eso no me deja dormir, porque nosotros como organización sindical, si nos metimos en esto y somos parte de la directiva de Azonal, lo digo por Azonal Judicial Sindicato de Industria, yo estoy pero buscando formas de cómo proteger también a los nuevos, porque es que yo les decía en conversaciones anteriores, yo también fui nueva, yo también soñé entrar a una institución como la Fiscalía General de la Nación, y el que lo acaba de lograr, ese sueño que se le hizo realidad lo pierdo en un año, que se ejecute el concurso, que es más o menos la proyección, que empiezan los nombramientos. En un año mi sueño se perdió, pero ¿qué les digo a los nuevos? Vamos a tratar de buscar fórmulas de protegerlos a ustedes también, pero también prepárense, porque si mi ID como nuevo va a salir a concurso, voy a peleármelo. ¿Y quién lo vamos a ayudar a que lo pelee? Las organizaciones sindicales, con todas estas charlas, con todas estas capacitaciones, con toda esta generosidad que por parte del compañero fiscal especializado ha tenido para con nosotros, dedicar 1 hora y media de su tiempo libre, porque hoy es su día de descanso, hoy es nuestro día de descanso, ¿no, Felipe? Y aquí estamos. Reconózcanos por lo menos eso, que hay gente que dice, pero es que los sindicatos no hacen nada. Digo yo, esto no es nada. Yo tengo ahí una situación en Norte de Santander y unos cuestionamientos y digo yo, ay, fue pucha, que dicen, no, es que creamos una nueva subdirectiva porque es que ustedes no hacen nada. Digo yo, fue pucha, ¿será? Y yo me cuestiono, ¿será que nosotros no hacemos nada? Felipe, cuando vamos a esas juntas, no tienen ustedes por qué saberlo, nosotros no vamos a pasear, nosotros nos dan las 10 de la noche. No, a las 7 nos citan y a las 10 de la noche y vamos de pronto, la vez que estuvimos en San Andrés, y digo yo, fue pucha, ¿para qué nos veníamos a San Andrés? Si ni siquiera pudimos ir al mar. Salíamos a las 10 de la noche de esas charlas, de esas discusiones para buscar fórmulas de cómo ayudar a nuestros afiliados. Esto ahí me salí un poquito del tema, pero es que la verdad, reconózcanos eso, que fue pucha, todo lo que nosotros estamos haciendo es buscando fórmulas para que nuestros compañeros, independientemente, porque nosotros, y me lo pueden decir en Norte de Santander, si yo antes de ayudarlo le digo, venga, pero usted está afiliado, si no está afiliado no lo ayudo, no, nosotros ayudamos a todos se benefician del trabajo que nosotros hacemos. O así está en otros sindicatos, siempre hemos trabajado por eso. Así lo hacemos y no importa, y los ayudamos y con todo el cariño, porque son nuestros compañeros y nosotros nos convertimos en una familia. Somos una familia y al que acabó de entrar a la institución, bienvenido sea, y qué chévere que haya entrado a una institución que tratamos de dignificar día a día. Listo, no Bueno, sé si Diego, hayan más preguntas. Gracias, doctor. Tengo 3 personas, ya con Diego ahí ya voy hasta José Rodríguez y Sonia Abril, porque igual pues como lo dijo Sandra, pues la verdad es nuestro día también pues de lo que es de descanso, el de ustedes también. Entendemos que haya muchas preguntas y que haya muchas dudas y que tengamos muchas cosas, pero a través de estas charlas es ir socializando e irles diciendo a ustedes, hemos sacado comunicados, hemos hecho muchas cosas, sacrificando también partes de nuestras familias, sacrificando todo eso, y como dice Sandra, a veces nosotros somos los peores, porque terminamos siendo los peores, porque no hacemos, porque no decimos, porque no les hicimos X, Y o Z, y a veces eso es muy complicado, pero bueno, digamos que hago el paso aparte y le doy la palabra a José Rodríguez y terminamos con Sonia Abril. Gracias, doctor Felipe. Buenos días, doctora Sandrita. Doctor Felipe, buenos días. Es que hay una inquietud. Yo en el día de ayer estuve oyendo la charla que hubo en la seccional no me acuerdo, hubo un rato la charla y el director decía que las personas que tuvieran dentro del retén pensional, que cumplió 59 años, y no solicitó esa medida positiva, que sí o sí el ID iba a salir a concurso.
Entonces, digo, hay una contradicción de lo que él dice con la cuestión de la antigüedad, que eso es el ítem principal, yo creo que ahorita impera en estos momentos y los compromisos que hicieron. Entonces, yo sí que le quería preguntar, Sandrita, ¿qué ha el sindicato que ha hablado respecto de eso? Porque realmente a nosotros, en mi caso, yo cumplo los 59 en el mes de abril, y a nosotros nos dieron la oportunidad de solicitar esa medida positiva, porque esto no es supresión de cargos, como él lo explicaba, sino es concurso, y luego entonces ese retén de que habla constitucionalmente, la norma es solamente para cuando hay supresión de cargos. Entonces, en ese sentido, pues uno se preocupa también. Sin embargo, pues también aprovecho la oportunidad, Sandrita, y para todos los compañeros de que soy testigo del trabajo que ha hecho Sandrita en la seccional norte de Santander. Es una persona que ha sido muy entregada a las actividades sindicales, a proteger el personal, siempre lo ha sido. Entonces, esa es mi pregunta, Sandrita. Pues me llama la atención que él esté diciendo eso cuando la circular es muy clara. Te voy a poner un ejemplo que planteó en la mesa que estuvimos. Estaba un compañero nuestro que ahora pertenece a otro sindicato, que es el compañero Lineros. Él hizo su ejemplo particular. Él está en el mismo tema. Él tiene 60 años y tiene esa condición de prepensionable y tiene 33 años en la institución, creo que un poquito más. La respuesta que le dio el director fue muy enfático porque él había metido su situación afirmativa y le contestaron que no en su momento, la doctora Ligia Estela, y él estaba redactando un recurso de reposición. Entonces le hizo la pregunta, como él dijo que iban a premiar la antigüedad, él le dice: doctor, yo tuve de esa solicitud, tuve una respuesta negativa. Estoy iniciando mi proceso, mis demandas y mis derechos constitucionales. Quiero hacerle la pregunta, ¿lo hago o tengo la seguridad de que mi ID no va a salir? Y él le dijo: doctor, así, palabras textuales, doctor Linero, si su ID sale para concurso, al día siguiente renuncio a mi cargo, para darle la seguridad que van a respetar la antigüedad. Entonces me extraña que lo esté diciendo, pero José Luis, voy a comunicarme con él y le digo: doctor, ahí hay como una confusión. Les he dicho también, porque yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Humberto y con la doctora Andrea Verdugo, que es la directora jurídica de la Fiscalía General de la Nación, y el doctor Carlos Humberto es el subdirector de la Comisión de la Carrera, y les he manifestado que en muchas de las charlas ellos están dejando muchos vacíos y están dejando a las personas con muchas dudas. Las personas me escriben a mí y yo inmediatamente le escribo al doctor y él me hace claridad en las cosas. Yo le digo: doc, tengan mucho cuidado porque están confundiendo mucho a la gente. Pero José Luis nos dio la garantía de que la antigüedad se respeta, y ahí entran los del retén social, obviamente, porque es la antigüedad y ahí está escrito en la circular. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad, pero voy a hablar con él y voy a decir que está generando esa duda. Sí, Sandrita, sí, perfecto. Yo oí el ejemplo particular que está haciendo saber, y eso fue antes, y luego cuando él empezó a explicar, él dice: no, es que si las personas, para que entren en esa medida positiva, la gente si no pide esa medida positiva, porque eso es rogado, no, el IDE entra a concurso, eso es lo que él dice, y obvio, uno entiende de que hay otras situaciones que por encima que han hecho compromisos. Entonces, igual la Fiscalía le dieron plazo como hasta mediados de septiembre para acreditar a las personas, pero en ese momento que tuvieran dentro del retén. En el caso mío, yo entro es en abril. Entonces, y después de abril, el trámite está en curso, y en el caso de que entraran, que eso no operara dentro de este concurso, no dieran esos compromisos que se han adquirido, entonces uno entraría en el cargo de uno entraría a concursar. Entonces son cosas de que no nos dieron como esa oportunidad de decir: no, los que de pronto
cumplen la edad y las semanas cotizadas en el mes de marzo, por ejemplo, en adelante al 2025, pueden solicitar esa medida. Pero eso fue, sí, Sandrita, eso fue. Tal vez, pues, él en sus conversaciones, en sus charlas, explicaciones, pues, él da a conocer como de manera objetiva esos requisitos, ¿no? Muchas gracias, Sandrita. Listo, José Luis. Listo, bueno, acabamos con Sonia Abril, creo que es más que suficiente, van haciendo las 12:25 y entonces Sonia, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estos espacios que nos brindan para darnos conocimiento, no solamente para prepararnos para el examen, sino para saber en qué condiciones nos encontramos frente al concurso y a estas convocatorias. Pues mi pregunta, Sandrita, es relacionada con lo que tú dices de la antigüedad. Discúlpeme que sea como insistente, pero es que quiero quedar como clara, porque en mi caso, por ejemplo, tengo 26 años, 29 años en la institución. Yo pues entré por el concurso como asistente de fiscal. Después, cuando me dieron el nombramiento en provisionalidad de fiscal local, pues ingresé en ese cargo. Eso fue como en el año 2017 y ahorita el año pasado me dieron la oportunidad de fiscal seccional. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el ID que se va a tener en cuenta o, digamos, el que se va a respetar de acuerdo a mi antigüedad? ¿Qué pasaría ahí? Porque yo pues renuncio a la carrera. Renunciaste a la carrera, no el de fiscal seccional, porque es el ingreso. El que te van a tener en cuenta es el ingreso en el cargo que estés, tu fecha de ingreso en el cargo que estés. Actualmente, así yo haya empezado el año pasado en seccional. Exacto. Pero ya, correcto. por ejemplo, si ya te van a dar uno nuevo, por decirte algo, su merced que es tan pilosa y entonces especializada. Si ese cargo de especializado te llegara a ocurrir en este momento, te dirían que ese cargo está afectado por el concurso. Y te lo dirían. Ok. Claro. Y ya tenés la opción, sí. Claro, se ya libre. entraría Sí, en este caso quedaría libre. Es correcto. Pero en el evento que me pase lo que me ha pasado siempre, que es pasar el concurso y no quedar en esos benditos cargos, porque los convocados han sido muy poquitos, entonces ahí sí se respetaría ese cargo último, que es el de el que seccional, tenés, el ¿verdad? último, porque te miran el cargo que tenés actual y la fecha de entrada de la institución. Entonces te respetan el ID que tenés en este momento. No te van a echar para atrás, ¿no? Jamás. Correcto. Bueno. Y la otra pregunta, perdón, es relacionada con precisamente ese concurso. Resulta que hubo ese concurso y esa lista de elegibles está vigente, que tiene 2 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a verificar esos ID que están allí en ese concurso con los de actualmente? ¿Cómo esos son unos específicos? Es que no tengo claro IDs, eso. Sí, son IDs diferentes que se sacaron de una lista. Es más, creo que de eso faltaba muy poco. Ya están con recomposición de lista, que el que no aceptó y tal, pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo con Cúcuta. Al Urbin lo sacaron por el concurso, ¿te acuerdas? Sí. La persona no aceptó. El cargo del Urbin sigue estando en riesgo cuando recomponen la lista. Vuelven y sacan nuevamente al Urbin. Si la persona no acepta, él vuelve y queda. Y vuelven y recomponen lista y vuelven a tocar el del Urbin. No van a tocar otro. No es que el Urbin ya se salvó, no. Y sigue hasta que al que acepte. Si el Urbin pasa las 2 años y ya ninguno aceptó ni nada, se salvó el Urbin. Sí, porque sería bueno, Sandra, como determinar esos ID que fueron afectados o que se encuentran, digamos, inmersos o cobijados con ese concurso, para saber esos ID ya no van a entrar en este nuevo concurso. No, obviamente. Esos no entran. Entonces, pero saber cómo esos ID, porque esos pero ID no los conocemos. Depende, ponerme cuidado. Hay cargos que si la persona ya, por ejemplo, el de los 500, porque el de los 2000, no sé, el de los 2056 no se ha vencido. El de los 500 ya se venció la lista. Ya agotaron y todo, y ya quedaron. Esos que queden de ahí tienen que pasar para acá, para el nuevo concurso. Eso sí deben pasar. Creería yo, bueno, porque inclusive la persona
como tenía requisito de pensión, muchos de esos se están pensionando, han quedado vacantes, esos si Correcto, las o sea, personas ha no ido aceptaron, corriendo la lista y exacto, uno no sabe cuáles son esos sí, IDs exacto. y están ahí Pero como si ya en se en venció, la nebulosa. esos pasan. Si obviamente no fueron usados, pues hay muchas condiciones ahí que hay que mirar, ¿no? O sea, pero si quedan de ahí y tienen la condición, la persona, de tener, por ejemplo, Lurvin, si Lurvin se salvó y siguió el cargo del que va ahí, él está entre los que tienen el requisito de pensión, entonces vuelve y sale. Hay que Listo, mirar la condición del cargo. correcto. Ah, bueno, muchas gracias, Sandra, y a todos.